la contaminación es la causante de varias catástrofes. Hasta ahí, la contaminación. La contaminación es la causante de varias catástrofes. Hasta ahí queda incompleto, porque la contaminación es la causante de varias catástrofes. Pero, si hubiera quedado así, estaría incompleto, lo cual implicaría caer en inmensas contradicciones. Pero el quien escribió no lo dejó ahí, sino agregó algo más. ¿Qué dice? La contaminación es la causante de varias catástrofes. Pero ¿quién es el causante de esta contaminación? O sea, agrega, ¿quién es el causante de esta contaminación? ¿Y por qué hace eso con la naturaleza? Aquí su percepción es un poquito más amplia. O sea, está dirigiéndose ya no en sí a la contaminación, sino a quien genera la contaminación. Sí, entonces quiere decir, ¿y por qué hace eso con la naturaleza? O sea, tampoco condena. Lo que estoy viendo es que no lo condena, sino invita hacia la pregunta de por qué lo hace. No dice, no deberían hacerlo, lo cual me da a entender de que sí está por ahí. Otro, filosofando con un amigo me preguntó si la investigación parte de la observación, ¿qué te gustaría investigar para crear algo nuevo en bien de la humanidad, aunque sea un sueño? Y le dije que me gustaría investigar cómo transformar el verano. Aquí un poco que no se logra transformar el verano soleado en agua dulce, o investigar cómo los humanos podrían nadar bajo el agua. Me gustaría ser científica para investigar estas dos observaciones de la vida. Da a entender que su amiga o su amigo desea cambiar el mundo, la humanidad, pero ella, quien escribió, le respondió a su amiga: a mí me gustaría investigar más que cambiar a la humanidad, investigar, no observar, lo cual me da cierta indicación de realidad y no de deseo, de anhelo o de esperanza, aunque también cuando dice me gustaría, donde hay gustos hay disgustos, entonces ya no se trata de pasión. Me gustaría también tendría un poco de me gustaría de emoción, me gustaría, como que hay ciertos aspectos aún no claras. Otro, ¿quién habrá escrito? Me quedé con las ganas de desarrollar mi exposición en la clase, pero ya tendré la oportunidad de hacerlo en otra clase. Esto será para poder prepararme mucho más en el tema. ¿Te has quedado con las ganas de desarrollar? ¿Y por qué se ha quedado con las ganas de desarrollar? ¿Por qué no lo hiciste? La cuestión no es hacerlo o hacerlo, sino hay que entender qué es lo que implica. Aquí,
Esta es una hermosa invitación a expresar lo que conocemos, sabemos. Tenemos como información, tal vez sea tener en cuenta el conjunto, como tener en cuenta el paisaje maravilloso que puede ofrecer un amanecer en el campo durante la primavera. Colores claros, vistosos, panoramas bajo el cielo limpio y azul, agua cristalina que corre libremente, olores en tierra húmeda, frescor de rocío sobre las plantas, el suave silbido del viento. En este amanecer encuentro a Dios. Y yo había puesto aquí que ese Dios es egoísta, porque ahí nomás se encuentra. En este amanecer encuentro a Dios. Ya encuentras a Dios. Claro. Son cosas que, poniéndole una identificación, tal vez pierda su belleza. Es algo que podríamos contemplarla para mantener una belleza que no se puede definir. Si definimos lo que es una flor, deja de ser bella, ya que estamos entrando en identificaciones, en pensamientos que condena o que acepta. Entonces la belleza está en cualquier cosa que vemos, en una hormiga muerta, en un amanecer, en un atardecer, en un anochecer, hasta en la misma persona que es cruel, podemos ver su belleza. Su belleza en una hoja seca, en un árbol quemado, su belleza que no se puede definir tal cual es, en una lluvia, en el torrencial, en su belleza. Sí. Pero partiendo de lo que usted ha leído, algunas veces se ha encontrado personas que, por ejemplo, no gustan de la lluvia, no gustan del olor a tierra húmeda. Ah, sí. Actuaremos de acuerdo a nuestras condiciones psicológicas y de acuerdo a eso desecharemos, conservaremos, condenaremos o aceptaremos. Eso significa, depende de dónde hemos sido formados. Probablemente la humedad implique, de repente tengo un miedo, un temor a la humedad, entonces le agarraré cierto. De repente no. Lo que para otros la lluvia es, para otros es sinónimo de abundancia, porque beneficia mucho. La sequía es para otros, inclusive la sequía misma es hermosa, pero cuando uno ve todas esas cosas con el pensamiento se convierte en agravio y en desagrado. La cuestión es ir más allá, ver un poco más allá, que es la ausencia de pensamiento con la cual miras. Profesor, a veces no encuentra, o se podría encontrar, que a veces hay expresiones naturales, llamémosle del alma, del espíritu, pero que convertidas o traducidas a palabras, lamentablemente no se encuentran a veces las palabras como para expresar eso. Entonces imaginemos, por ejemplo, un citadino, un neoyorquino, ¿no?, que está en medio de la selva de cemento y que vaya, por ejemplo, a la selva peruana. Pongamos, de repente se va a Iquitos, toma uno de esos tours que van por los ríos, etc. Entonces realmente es impactante ese cambio, ¿no? Y uno se queda maravillado y probablemente sea la experiencia recogida de muchas personas que ¿qué tal contraste? ¿No? Un citadino que está acostumbrado a ver cemento tras cemento y que vea y contemple toda esa naturaleza, se va a quedar encantado, encaminado, pero muchas veces pues esto, si
se quiere traducir en palabras, eso que usted dice, maravillarse al observar, no condenar ni aceptar, no agradar ni desagradar, pero algo nos inspira, ¿no? Y esa quietud, esa armonía, esa sensación de paz, se tiene que traducir en palabras para que otro lo pueda entender. Sí, lo que es ahí justamente es lo que no podemos acertar, porque desde el momento en el que transmitimos identificaciones ya no transmitimos lo que es, sino transmitimos el concepto, la idea sobre el hecho mismo. Desde entonces dejamos de estar viviendo de instante a instante en frescura. Vamos a ver, todo parte de cómo estás interiormente, o sea, qué tanto hay entendimiento. Inclusive estando en la cárcel puedes estar o vivir, pero va a depender de interiormente, o sea, qué tanto hay de entendimiento. Así cualquier lugar será un escenario, ¿no?, para vivir. Puede ser un lugar donde hay mucha gente, o un lugar donde hay muchos paisajes, mucha vegetación. Eso significa de que así como uno vive en un gran edificio rodeado de paredes de cemento, con muchas habitaciones, o en una casa hecha de cera o de tabla, etcétera, etcétera, etcétera. Considerando esos aspectos, y luego puedes decidir si aquí o allá, porque ya hay un entendimiento. Nos referimos básicamente a los que huyen o se escapan, están en la ciudad y están tan aburridos y usan el viaje como una especie de actividad. Las actividades, no acciones, sino las actividades. Actividades que estas se distinguen por ser refugios. Además, pueden estar en ese lugar donde hay tanta vegetación que nunca lo han vivido, siempre han estado con sus problemas arrastrándolo, nunca han podido percibir siquiera la minuciosidad, pero pueden estar una semana, luego se han aburrido ya, están tan cansados de estar en ese lugar donde hay tanta vegetación, 2 semanas ya, y quieren regresar nuevamente a su anterior, y nuevamente en la labor donde están tan saturados, luego nuevamente extrañan, nuevamente se hacen adictos. Entonces aquí hay un huir, un escapar, un ir y venir, ¿no?, una especie de escape. Profesor, en una de las preguntas, una de las preguntas está referida a qué son factores ecológicos, ¿no?, o ambientales, luego factores psíquicos también. Entonces, de alguna u otra manera, el hombre se interrelaciona con factores, quieras o no, esos factores, por más mínimo impacto que generen, siempre van a tener un pequeño o gran impacto. Pero eso obviamente, como usted bien lo señala, va a depender de su interioridad, de su esencia como ser humano, ¿no?, de su armonía, etcétera, etcétera. Pero hay momentos, y creo que todos los hemos experimentado, en que a pesar de tener esa quietud, esa paz, es como si viniera un remesón fuerte, ¿no? Y de todas maneras, ese remesón nos va a hacer coger la silla o mirar hacia dónde podemos ir para estar protegidos. Creo que es un poco eso. Entonces, no es solamente, pienso yo, que uno vaya de un espacio a otro y luego se aburra y vuelva a lo mismo, sino que es con justamente esas circunstancias. Ortega y Gasset decía, ¿no?, yo actúo en función de mis circunstancias, o yo en mis circunstancias. Entonces, ¿qué tan fuertes son esas circunstancias que tienen no que buscar, o que no tenemos que buscar, como usted bien lo ha señalado, un equilibrio, sino una armonía? Pero siempre en ese proceso de que entre la armonía van a haber un poquito de, tal vez se dé ese proceso de, a través de la búsqueda de un equilibrio, finalmente podamos llegar a la armonía, porque sí se va a producir de todas maneras, por mínimo que sea la reacción, se va a producir un efecto.
Claro, por ejemplo, a muchos les da un pánico, un temor el invierno. Es oscuro, es frío, como que no les gusta. Veamos a ver, lo externo influenciando sobre uno. Entonces prefieren el verano, donde hay mucho calor y están en la playa, pero a otros no les gusta el verano porque hace demasiado calor. Ni uno ni lo otro. Les encanta más tal vez primavera. Pero ¿cómo puede o hasta qué punto influencia tremendamente lo externo? Entonces estamos hablando de cómo lo externo influye y decide sobre uno. Estas dependerán también de las expectativas que uno tiene. Hay un calor interno, entonces es un fuego, es una vida que está y que depende de lo externo. Entonces no hay luz propia. Hablamos de luz propia, de energía propia. Esa energía propia, entonces así cualquier cosa externa que ocurra nos va a influenciar poderosamente. El punto es si hay un estado en el que no eres influenciado. Eso significa, ya entrando a lo social, ¿qué tanto puede influenciarte si vives en medio de muchos jóvenes que se dedican al consumo de droga? ¿Qué tanto te puede influenciar si alguien te dice, estúpido, no sirves, no vales? ¿Qué tanto puede influenciar el calor en tu trato hacia los demás? El frío en tu trato hacia los demás. ¿Aún puedes distinguir lo que es y lo que no es, así haya lo externo? Aunque obviamente hay esa reacción, puedes distinguir lo que es y lo que no es. Se va a enfermar si no se abriga. No nos estamos refiriendo a eso. Obviamente si está en un lugar húmedo, el cuerpo tiene un orden, un clima, y si no respetamos eso por entendimiento, entonces generaremos una reacción. No me refiero a eso, me refiero a otros aspectos. Así como si no come. ¿Qué pasaría si se abriga en verano mucho más de lo que en invierno se abriga? ¿Qué ocurriría con ese cuerpo? Reacciona, obviamente, no le gusta un estado natural. Ajá. Ese es su orden. Aunque matándolo psicológicamente, podríamos considerar como si no estuviéramos con esa ropa. Pero eso es ya psicológico, de querer probarnos de que sí podemos resistir a pesar de estar con mucha chompa, ¿no? en verano. Ese ya es cuestiones psicológicas de engañarnos a nosotros mismos, lo cual también se puede hacer, pero es un esfuerzo. Y la vida no es un sacrificio, un esfuerzo. Tiene su propio orden. Profesor, entonces, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, en esta guerra interminable que hay entre potencias tan grandes y países poseedores de riquezas, donde los países grandes van y, por ejemplo, para lograr sus objetivos son capaces de torturar a personas, ¿no? Someterlas a las torturas más graves que pueden existir? Y sin embargo, por ejemplo, vemos, hay una película muy bonita que se llama Ataque a Afganistán por parte de los rusos, y se ve como gente islámica afgana tienen una fuerza que usted dice, ese fuego interior, que van y luchan inclusive en contra de lo que podría ser la moderna tecnología.
conocedores de su terreno, de su naturaleza, ¿no? Y movidos por ese espíritu que realmente es admirable, a pesar de que los llaman fundamentalistas, logran que lo que ellos creen que es justicia finalmente se haga realidad. Entonces, en ese sentido, pero pasan por una serie de torturas psicológicas. Sí. Entonces, esas circunstancias, llamémosle externas, yo imagino que por más preparación que se tenga, por más fuerza y valor interior, a no ser que tal vez sea un samurái, no sé yo qué grados de preparación puedan tener, ¿no? Que no afecten, por ejemplo, al cuerpo. Sí. Anteriormente habíamos hablado acerca de congelamiento del miedo y entendimiento del miedo. Justamente cuando congelamos el miedo, el cuerpo ya no siente. Entonces, ese movimiento que menciona no es una fuerza interna, ya que esa fuerza aparente e interna está condicionado a una causa. Ellos se mueven por una causa, por un ideal. El ideal es mucho más importante que la vida. La vida no es un ideal, es algo que hay y que es el ideal, y por el ideal hasta dar la vida. Entonces el ideal es lo que está destruyendo al mundo, las ideologías, no la vida. Las ideologías es lo que divide. Entonces se mueven por una causa. Entonces ya no son ellos, es la causa sobre ellos. Me refiero a a ambas partes que luchan, a ambas partes. Entonces, desde el momento que hay un chip psicológico, se mueve por el chip, por la identificación, no se mueven en sí. No hay otro, me refiero al otro movimiento que no es por el ideal o